Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios que una vez más nos podemos reunir como iglesia para alabar al Señor y escuchar su palabra, ser edificados en su palabra. Vamos a retomar en este segundo servicio la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Continuamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Y por supuesto también saludamos a todos los hermanos y amigos que se conectan ahora en este segundo servicio. Enviamos un cariñoso abrazo hasta sus casas o hacia donde nos conectamos. Desde ahí, desde aquí, desde Cuernavaca, les enviamos un cordial saludo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Oración por los perdidos. Es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a revisar aquí en estos versículos la oración evangelística. Una oración evangelística. A esta hora 12 de la tarde con 48 o 47 minutos, miles de personas están partiendo a la eternidad. Unos, como dice el profeta Daniel, para vergüenza y confusión perpetua, y otros para la gloria o el cielo. Esto es una realidad. A esta hora, mientras tú y yo estamos conformando la iglesia, miles de personas pasan a la eternidad sin Dios. Acabo de recibir un mensaje de un joven que mataron aquí en la colonia La Rosa, en Jiutepec. Le quisieron quitar la moto, se resistió, lo mataron. Todos los días, a toda hora, sea por la enfermedad, sea por un balazo, sea la razón o el motivo en el que partamos de este mundo, nunca debemos de perder de vista que estamos al filo de la eternidad. Y en esta sección, a donde Pablo tiene que dejar a un joven discípulo llamado Timoteo en Éfeso, a fin de que ponga orden en la iglesia de Éfeso. Hermanos, en la iglesia de Éfeso, como en la iglesia de Corinto, hay muchos problemas, como en todas las iglesias que existen sobre la faz de la tierra, todavía de este lado de la eternidad, en medio de un mundo caído. Aquí está la iglesia, todavía no ha sido arrebatada, no hemos sido llevados al cielo, mientras esté el cuerpo de Cristo reunido el primer día de la semana, como lo hacemos exactamente a esta hora, habrá problemas. Y Pablo deja a este comisionado apostólico, a su hijo espiritual, a un discípulo fiel en Éfeso, para que ponga orden en la iglesia. El capítulo 1 de la primera carta a Timoteo son las observaciones introductorias, con observaciones muy precisas que Pablo le deja a Timoteo, a manera de que él tenga claridad de lo que debe de hacer cuando ya esté en la iglesia de Éfeso. Pero en el capítulo 2, que es donde estamos, Pablo
ahora nos va a esbozar las responsabilidades específicas que Timoteo tiene que enseñar a una iglesia con mucho desorden, como lo es la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 2, en los primeros versículos, encontramos la importancia de que la iglesia no pierda su misión evangelizadora. La iglesia no debe de perder de vista que somos misioneros, peregrinos, enviados como un cuerpo de rescate a un océano infestado de cadáveres, a donde Dios nos manda como ese equipo de rescate, no para enterrar a esa cantidad de moribundos allá afuera, sino compartirles precisamente el evangelio de Cristo. A eso ha sido llamada la iglesia. La función central, no se nos olvide, no son los eventos, no son las posadas, no son los convivios, no son los conciertos, no son los congresos. La función central de la iglesia es evangelizar a los perdidos. Y lo primero que se necesita es orar. Orar por los perdidos. Orar porque la iglesia no pierda de vista su centralidad de ser evangelizadora. Y somos llevados, hermanos, como un equipo. Nadie es más, nadie es menos en este precioso equipo de rescate. Allá afuera hay muertos. Se siguen muriendo. Siguen partiendo a la eternidad sin Dios. Tú conoces en tu oficina que hay varios así. Tú conoces en tu escuela que hay muchos así, empezando por tus profesores. En tu barrio, en tu cuadra, en tu colonia, en el módulo de trabajo, la oficina, la escuela, en todo nuestro alrededor, sabemos, hermanos, que hay personas sin Cristo. La iglesia no debe de perder su función central como evangelizar a los perdidos. Y en esta tarde vamos a aprender cómo orar y cómo es un deseo del Señor que oremos por todos los perdidos. A partir del capítulo 2, verso 1, hay 5 elementos de toda oración evangelizadora. El capítulo 2, verso 1 de Primera de Timoteo, el carácter, ahí está el carácter de la oración evangelística. Exhorto ante todo que se hagan y vean el carácter que ya explicamos, que reviste una oración evangelística. Ruega, ora, pide, da gracias. Ese es el carácter que Dios quiere de todos nosotros cuando oremos por los perdidos. Ruega, ora, pide y no se te olvide de dar gracias. Luego, en el capítulo 2, también verso 1, está el alcance en la parte B. Los versículos se subdividen en incisos. Y antes del versículo 2 hay un inciso B invisible y dice, ¿por todos quién? Ese, punto número 2, es el alcance. El alcance de la oración evangelística. Todos los hombres. Luego en el capítulo 2, verso 2, está el beneficio. Vean el versículo 2. Los reyes, los que están en eminencia,
y vean cuál es el beneficio. ¿Por qué Dios te pide que ores por la salvación de todos los hombres, incluyendo la más alta magistratura de una nación? En este caso, en nuestro contexto, desde la presidenta de la República, que vaya presión que ahorita tiene con todo lo que está pasando, orar por ella, por los reyes, por todos los que están en eminencia, senadores, diputados, ministros, jueces, gobernadora de Morelos, presidente municipal de Cuernavaca, regidores, síndicos. ¿Y por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el beneficio de la oración evangelística. En el capítulo 2, versículo 3 está la razón. ¿Cuál es la razón que el Espíritu Santo nos pide? ¿Cuál es la razón por la que debo de orar por todos los hombres? Porque esto, me contesta el Señor en su palabra, es bueno y agradable delante de Dios. Y quiero que noten que dice Dios, nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador. Ahí está, hermanos, la razón. Y en estos versículos me voy a concentrar en esta tarde para desarrollar el tema de este día, oración por los perdidos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 7. ¿Por qué debo de orar por todos los hombres que no conocen a Cristo? Obviamente, desde la presidenta de una nación, el rey de una nación, pasando por todos los que están en eminencia, por todos, dice el Señor, porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Más adelante, si el Señor quiere, vamos a revisar el versículo 8 del capítulo 2, porque ahí está la actitud. La actitud en la oración evangelística, dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren, iglesia, oremos en todo lugar, levantemos las manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la actitud con la que debemos de orar en esta oración evangelística. Voy a concentrarme porque ya desarrollé el carácter, el alcance, y en esta tarde vamos a desarrollar, también ya desarrollé el beneficio. Le damos gracias a Dios de que podamos vivir una vez más al inicio del 2026 en quietud. No hay persecución contra nuestra iglesia, no se corta la transmisión de las redes sociales, el gobierno permite que la iglesia tenga este culto público, de tal manera que le demos gracias a Dios por el país en el que todavía vivimos con libertad. Turquía, olvídate de que se puedan reunir como tú y yo a esta hora. En Turquía hay misioneros, hay hermanos que conocemos que clandestinamente se reúnen en una casa. Poco a poco llegan algunas personas, pero le dicen al gobierno, pues tratamos asuntos de negocios, temas familiares, cuando ellos tienen su culto dominical en casa, a escondidas del gobierno de Turquía. Nosotros en este país, todavía, gracias a Dios, tenemos la libertad de proclamar el evangelio de la gracia salvadora de Cristo. Gracias a Dios por ello. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 2, versículos del 3 al 7, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. El príncipe de los predicadores se llamó Charles Spurgeon. Así se le conoce a este peculiar hombre, pastor, predicador, cuya historia deberías de conocer. Todo cristiano debe de tener ese acercamiento, hermanos, con los puritanos. Sería muy triste que los cristianos del siglo XXI, y yo hablo por mi iglesia a la que pertenezco, que es la Iglesia Bíblica de Cuernavaca, sería tristísimo que no supiera quiénes son los puritanos, por ejemplo, cuál fue la aportación
qué dijeron, qué enseñaron. No me digas que no has leído El progreso del peregrino. No sabes quién escribió esa magistral obra que es obligada de leer de todo cristiano. Qué triste sería que encontrara en mi propia iglesia ignorancia respecto a los puritanos, respecto a los reformadores. ¿Conoces qué fue? ¿Cuál es el impacto tan precioso que tuvo la época de la Reforma? ¿Sabes quién es Juan Calvino? ¿Sabes quién fue Juan Hus? Etcétera. Es fascinante la historia de la iglesia cristiana. Pues muy bien, dentro de todos estos peculiares personajes de la historia, hay un príncipe de predicadores, conocido así por la elocuencia, la brillantez con la que él exponía las escrituras. Miles y miles de personas acudían a su iglesia a escuchar a este peculiar predicador llamado Charles Spurgeon. Quiero leerte lo que Spurgeon decía. Tiene un libro que te recomiendo que se llama Ganador de Almas. Guía del Ganador de Almas. Creo que así puedes conseguir esta obra, y si no, consíguela, pídela aquí en nuestra librería y con mucho gusto te la voy a traer, porque Spurgeon decía: todo cristiano es un ganador de almas, pero el cristiano ganador de almas es un experto en el arte de la oración. Todo cristiano es un ganador de almas. Y si eres un ganador de almas, dice Spurgeon, eres un experto en el arte, porque es un arte, es un misterio, es grandioso el tema de la oración. Usted, fíjese cómo predicaba Spurgeon, usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Debe tomar su hacha para la batalla. Toma tus armas de guerra del arsenal de la sagrada comunión que tienes con Cristo. Si tú pasas tiempo con Cristo, se impregnará tu espíritu dentro de ti. Serás encendido con la llama que ardió en su seno y consumió su vida. Llorarás con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio pereciendo. Y si no puedes hablar tan elocuentemente como Cristo lo hizo, lo harás no obstante, porque tienes el poder del Espíritu Santo, el mismo que conmovió su corazón. Y despertó ese espíritu que también tienes tú, que también tengo yo, la conciencia de los hombres. Cuidado con las manos negligentes, dice Spurgeon, que se contentan con dejarme solo a mí, solo al pastor, es chamba del pastor, solo el pastor debe predicar y tú no prediques. Cuidado cuando te atrevas a sentar en los asientos de esta iglesia, ocupando estos bancos, y confíes que la obra marcha bien, pero eso es todo lo que haces. Así les ponía su regañada Spurgeon. Yo tuve que hablar así un poquito a su manera para que me entendieran y transmitirles esa pasión que tenía este predicador. ¿Se entendió lo que dijo? Ok. Entonces, iglesia, activémonos, aprendamos a orar con esta oración evangelística del capítulo 2, versículos del 3 al 7, orar por los perdidos. ¿Y por qué? ¿Por qué debo de orar por un secuestrador? ¿Por qué debo de orar por mi maestro ateo? ¿Por qué debo de orar por mi cuñado que se burla cada que abro la Biblia? 6 razones.
bíblicas. ¿Por qué orar por los perdidos? Número uno, porque es moralmente correcto. Los voy a desarrollar uno por uno. Anótenlos a los que les guste, y si no, ahí está la transmisión grabada en redes sociales. Número uno, ¿sabes por qué? Y lo voy a sacar todo desde luego de la Biblia. ¿Por qué debo de orar por los perdidos? Uno, pues porque es moralmente correcto. Número dos, porque concuerda con el deseo de Dios. Número tres, porque refleja la unicidad de Dios. Orar por los perdidos refleja la unicidad de Dios. Número cuatro, ¿por qué debo de orar por los perdidos? Porque concuerda con la persona de Cristo. Porque concuerda con la persona de Cristo. Número 5, porque refleja la plenitud de la expiación de Cristo. Porque refleja la plenitud de la expiación de Cristo. Y número 6, porque concuerda con tu llamado. Así que en esta tarde, hasta donde el tiempo nos permita, vamos a desarrollar cada uno de los 6 puntos. Número 1, es moralmente correcto. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 3, porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, es en esencia orar por todos los hombres, orar por los perdidos, es moralmente bueno. Es algo noble, es algo espiritualmente correcto. Y los cristianos estamos llamados a eso, a hacer algo bueno, noble, espiritualmente correcto. ¿Te has puesto a pensar por un minuto, aquí en la comodidad de tu silla, lo que están sufriendo los perdidos? Digo yo también que tú también sufres siendo cristiano. Todos sufrimos, pero sin Cristo. ¿Tú te recuerdas cómo sufrías antes de venir a Cristo? Los perdidos. Y sí, ponlos en este momento en tu mente, ¿de quién estoy hablando? Y solo tú y delante de Dios sabes a quién me estoy refiriendo. Si es tu esposo, que no es cristiano. Si es tu esposa, que no es cristiana. Si son tus hijos, que no están en el evangelio. Si es tu vecina, es un amigo que tú quieres mucho. ¿Es ese vecino que cómo te ha cancelado cada que lo invitas a la iglesia? Sí, en esta tarde pon en tu mente, como yo también lo pongo en mi mente, a esos perdidos que están sufriendo la agonía de su pecado. La vergüenza, la falta de motivación en esta vida. Y al pasar a la eternidad, quiero que recordemos que hay un infierno eterno, implacable, de agonía ante la furia y la ira de un Dios santo. Eso es lo que los perdidos en esta hora, a esta hora, están viviendo sin Cristo. Sufren la agonía del pecado, la vergüenza, la falta de motivación en esta vida, y Dios los libre, como a este chico que acaban de matar, de pasar a la eternidad, a un infierno eterno e implacable de agonía frente a la ira de un Dios santo. Sabiendo esto, que espero que lo logres reflexionar un poquito, sabiendo esto, oremos por los perdidos, hermanos. Aparte de que somos un equipo de rescate,
que Dios nos arroja a este océano infestado de cadáveres, somos embajadores. Uy, no sé cuántos han visto, bueno, aquí tal vez no, pero en la Ciudad de México es común de repente que pasa una comitiva y se pasan el alto. Tienen inmunidad diplomática y ves en las placas del automóvil: carro oficial de la Embajada de Cuba, carro oficial de la Embajada de Estados Unidos, porque ellos tienen inmunidad diplomática, son embajadores, representan a una nación en nuestro territorio. Tienen embajadas aquí en la ciudad, en nuestro país, hay consulados, hay embajadores que representan a toda una nación en nuestro país. ¿Sabes qué dice Dios de ese reino celestial? Que en ese reino Dios también designó embajadores. Y no te pido que te pases el alto, tú no tienes inmunidad diplomática aquí, pero sí tienes las cartas credenciales que te dan toda la autoridad delegada a fin de que cumplas con tu llamado como representante de ese reino aquí en la tierra. Somos embajadores. ¿Y qué hacemos los embajadores de Dios aquí en la tierra? Segunda de Corintios, pónganme un separador en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Qué hacemos los embajadores aquí en la tierra? Bueno, el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que prediqué, por cierto, hace un rato en el primer servicio, estamos revisando la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre, y qué barbaridad, no representas al presidente Trump, no representas al presidente Petro de Colombia, tampoco representas a Canel de Cuba, no representas a Pedro Sánchez de España. ¿A quién estás representando? ¿Habrá un rey más grande que él? Embajadores en nombre, ahí está la autoridad delegada del supremo rey de ese reino, que te ha designado en su nombre embajador, como si Dios, fíjate nada más lo que haces tú, como si Dios a través de ti como embajador ruegas por medio de nosotros, o rogamos en nombre de ese rey que te manda como embajador: reconcíliate, oh pecador que me escuchas, reconcíliate con Dios. Dios mismo habla a través de ti, envía a su embajador, envía a su representante aquí en este mundo podrido, caído de pecado. La iglesia, el cristiano, está llamado a pedirle a esa persona, rogándole como si Dios rogara por medio de ti. Reconcíliate, mi amigo que me escuchas, que no estás en Cristo. No puedo desaprovechar este minuto de mi predicación para precisamente, en nombre de Cristo, te pido que te reconcilies con Él, que vengas a Cristo arrepentido de tus pecados y creyendo en este glorioso evangelio de la gracia salvadora de Cristo. Reconcíliate con Dios, es lo que Dios está rogando a través de su humilde siervo embajador. Reconcíliate con Dios. Oramos con rogativas, como ya lo vimos. Pablo le dice a Timoteo: enséñale a la iglesia, enséñale a esa iglesia de tanto desorden en Éfeso, que se pongan a rogar, que hagan peticiones, que den acciones de gracias por todos los hombres, porque ese es nuestro deseo, como Dios lo desea, la salvación
de los pecadores. La salvación de los pecadores. Vean Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que entendía esta lección, estas grandes enseñanzas. Romanos capítulo 10, versículo 1 nos da una idea de lo que estoy compartiéndoles, de cómo Pablo rogaba, pedía, daba gracias, porque el deseo de Pablo en Romanos 10:1 dice: hermanos, le dice a la iglesia de Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está el ruego, la oración de un hombre que sabe de la oración evangelística, rogándole al Padre, rogándole al Señor, que su deseo es la salvación de los pecadores. Ahora, me encanta cuando el Señor me permite predicar, irme todavía más a fondo, porque cualquier buen estudiante de la Biblia me puede sacar Juan capítulo 17, versículo 9, como una aparente contradicción de todo lo que les estoy enseñando. Y hay que tener cuidado, o hay que estudiar, hay que revisar con la palabra de Dios, que lo que estoy compartiéndoles, de que es el deseo del Señor, que los hombres, dice Pablo al menos en Romanos 10:1, Señor, estoy orando porque quiero la salvación de Israel. Pero hermanos, ya vieron que Juan, vamos para Juan, capítulo 17, versículo 9, de ese rey, de ese reino que te ha designado como embajador, algo muy peculiar sucede en el huerto de Getsemaní, minutos antes de que llegara Judas con esa tropa de sacerdotes, de soldados del Sanedrín para capturarlo. Aquí se encuentra un peculiar versículo que ni modo, yo lo voy a tener que sacar a la luz. Usted nos está diciendo, de acuerdo a 1 Timoteo, que el deseo del Señor es orar por la salvación de todos los hombres, pero eso no enseña Juan capítulo 17 versículo 9. Y miren lo que está diciendo Cristo, capítulo 17 de Juan. Yo ruego, está todo el capítulo, no sé si tus Biblias están todas en rojo, mi Biblia está todo en rojo, porque son las palabras de Cristo. Está a punto de ser arrestado, todavía no llega Judas al huerto de Getsemaní. Y dice Cristo, le dice a su Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? ¿Cómo es posible que el Dios que nos envía como embajadores ahora dice en su oración, yo no ruego por el mundo, pero a mí sí me pide que ore por este mundo perdido? ¿Cómo? Hermanos, nuestras oraciones no son como las del sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, no somos sumos sacerdotes. Esta es una primera observación que yo tengo que traer a colación aquí, porque precisamente el capítulo 17 de Juan se le conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Y él efectivamente, siendo Dios soberano, omnisciente, su oración en Juan 17:9 es específica. ¿Y sabes por quién está orando
el sumo sacerdote en el capítulo 17, por los que son sus escogidos. Por eso dice que es una oración exclusiva, y quiero que aprendan algo. Juan capítulo 17 es una oración exclusiva por la salvación de los que Él amó y escogió antes de la fundación del mundo. No es una oración por los perdidos. Él está orando por quienes fueron escogidos. Es la oración del sumo sacerdote por los sacerdotes. Yo no oro de esa manera, porque no soy el sumo sacerdote omnisciente y soberano, porque yo no sé de ese mar de cadáveres quiénes son escogidos. No lo sé, y no me permite a mí el Señor saberlo. Solo Él sí. Solo Él puede orar de esta manera: Padre, yo ruego por ellos, es decir, por Pedro, por Andrés, por Juan, ruego por los que me diste. A ellos sí, no ruego por el mundo. Qué tremenda oración. Sí, hermanos, esta es una oración exclusiva por la salvación de los que Él amó y escogió antes de la fundación del mundo. Él está orando por ti. Por ti sí. Claro que sí. Si tú estás en Cristo en esta tarde, si tú eres nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, has sido justificado, eres beneficiario por los que Él está orando. ¿Y quiénes son ellos? Quiero darles otro detalle. ¿Por quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que tú me diste? Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Esta oración exclusiva, repito, hermanos, es por quienes son sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos del Señor? Los que son participantes de toda bendición espiritual. Efesios 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? Antes. Wow. Desde luego necesitamos al Espíritu Santo para entender esto. Te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueses santo, sin mancha delante de Él. En amor, dice el versículo 5, nos predestinó para ser, por ellos está orando Cristo en Juan 17, los que son adoptados como sus hijos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque te vio gran teólogo? ¿Porque vio que eras mejor que tus vecinos? No, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Esto te tiene que tener todos los días de rodillas en humildad, dándole gracias de que antes de la fundación del mundo el Señor te escogió, te predestinó. Es a ellos por los que Cristo, como sumo sacerdote, está intercediendo.
está orando por los que tú me diste y excluye. Sí, hermanos, Cristo siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, soberano y omnisciente, excluye al mundo pecador caído del propósito salvador de esta oración. Solo se enfoca hacia aquellos que estamos en Cristo. Hecha esta observación, entonces debemos de seguir profundizando en las Escrituras, porque el decreto de la elección de Dios es secreto. El decreto, ya desde ahí, ¿se imaginan, hermanos, estudiar en teología propia el decreto de Dios? El decreto de Dios respecto a la elección en Dios es secreto. No sé quiénes son sus elegidos y no tengo forma de saberlo a menos que respondan al Evangelio. Oremos entonces así. Oremos de esa manera. Padre, tú en tu palabra me pides que ore por todos los perdidos y lo haré. No me corresponde a mí. No te dignaste de este lado de la eternidad revelarme a mí en tu decreto de elección quién es elegido. Eso te corresponde a ti. Y yo, de este lado de la eternidad, no tengo forma de saberlo, a menos que respondan al Evangelio. Y otra enseñanza de todo esto es que el alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que la elección. Ay, hermanos, yo sé que es un tema complejo, pero pues ni modo, hay que predicarlo como debe ser. El alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que su elección. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a todo fundamentarlo en la Escritura. Vean Mateo, y muchos de ustedes se saben de memoria Mateo capítulo 22, versículo 14. Ahí lo andamos enseñando, ahí lo andamos predicando, ahí lo andamos diciendo. ¿Ya viste Mateo 22, 14? Es que es eso, el propósito evangelístico de Dios es más amplio que la elección. Porque Mateo 22, 14 dice, muchos son llamados. Ahí está, lo dice Cristo. El alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que la elección. Mateo 22, 14. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Además, hermanos, en la oración sacerdotal de Cristo, de Juan 17, también el Señor está orando por la unidad de los elegidos, para que la verdad del evangelio fuera evidente en este mundo. Cristo, regresamos a Juan y veamos algunos versículos de esta oración sacerdotal de Cristo. Fíjense por qué está orando el Señor. Y qué terrible que nosotros, por orgullosos, por pecadores, por desobedientes, no estemos procurando la unidad de los elegidos. La iglesia tiene que estar unida, no dividida. Cristo oró por la unidad de los elegidos para que la verdad del evangelio fuera evidente en este mundo caído. Vean Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, sus elegidos,
sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, vean el impacto hacia el mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo ora por la unidad de los elegidos para que cuando compartamos la verdad del Evangelio, eso se refleje, sea evidente en este mundo. No hay que olvidar, Dios hace una invitación a la salvación. Dios hace una invitación a salvación. Acompáñenme en el Antiguo Testamento a Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios es el que hace una invitación. En el capítulo 33, versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, fíjate cómo habla Dios en su palabra, volveos, y otra vez repite: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quién hace esta invitación tan tremenda? Dios hace esta invitación a la salvación, hermanos. Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Esto dista mucho de este Dios terrorífico del Antiguo Testamento. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios monstruoso, lleno de ira, con fuego consumidor? En cambio, en el Nuevo Testamento, pues es un Cristo que acaricia niños. No, no conoces el carácter de Dios. Desde el Antiguo Testamento ve el corazón, ve el deseo. Dios hace un llamado, capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero. Y esto me lleva a profundizar más en las Escrituras, porque eso me lleva al siguiente punto. Concuerda el orar yo por los perdidos, concuerda con el deseo de Dios. Pero el deseo de Dios es diferente de su eterno propósito. Y ahí ya nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Vamos por partes, para ir terminando. Ezequiel 33, 11. Desde el Antiguo Testamento dice el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y cada que veas en la Biblia esta repetición, de cierto te digo, aquí está: volveos, volveos. Es una repetición dando el énfasis del deseo del corazón del Señor. Deseo, vuélvete de tu mal camino. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Hermanos, en verdad, el llamado que Dios hace es una invitación a la salvación, de acuerdo a Ezequiel 33, 11. Pero entonces ahora pasamos al segundo punto. ¿Por qué debo de orar por los perdidos? Porque concuerda con el deseo de Dios. Pero aquí necesitamos mucha iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Regresamos a 1 de Timoteo 2:4. Espero que con la oración sacerdotal haya quedado un poquito claro que yo no oro como si fuera Dios soberano, omnisciente. Dios no me pide que ore de esa manera. Solo Él, en esta oración exclusiva de Juan, dice: yo no ruego por el mundo. Y a mí el Señor me pide: no, tú sí ruegas por ellos. Tú sí tienes que orar por los perdidos. Pero en 1 de Timoteo 2:4, contestando a estas observaciones, ¿por qué orar por los perdidos? El primero ya lo expliqué: es moralmente correcto. Dios te pide que lo hagas y esto es bíblico. Ahora, es importante
que oremos por los perdidos, porque vean lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, orar por los perdidos. Vámonos metiendo desde la orillita del océano, porque así nos vamos a meter a profundidad. Vamos por la orillita. En la orillita, yo debo de orar por los perdidos porque eso concuerda con el deseo de Dios. Lo estoy leyendo. El cual quiere, y yo también. Concuerda su deseo con mi deseo. Yo tampoco quiero, Señor, que se pierdan, sino que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso también quiere Dios. Entonces vámonos metiendo más al mar profundo de la teología y del pensamiento de Dios. Sí, hermanos, pero el deseo es diferente del propósito. Les voy a poner un caso típico de un lunes, para que me entiendan. Llega el lunes, ay, es mi deseo quedarme todo el día en la cama. Ay, no, qué horror. Ya sonó el cochino despertador a las 5 o 6 de la mañana, es lunes, ay, no. Ay, es mi deseo quedarme acostadote todo el día en la cama. Ese es mi deseo. Pero hay un propósito superior que me obliga a pararme temprano porque me tengo que ir a chambear. En Dios es lo mismo. El deseo es diferente del propósito. El deseo de Dios por la salvación del mundo es diferente de su eterno propósito salvador. Otra vez, nuestro propósito a veces difiere de nuestros deseos. Yo no quiero levantarme el lunes, no quiero hacer nada, ese es mi deseo. Pero hay un propósito superior que me obliga a pararme porque tengo que ir a chambear. Me descuentan el día si no llego a las 8. O tienes una cita, o sea, no me digas que pues sí, tienes mucho deseo de quedarte acostado, pero no, hay un propósito superior que te obliga a pararte para ir a trabajar. Ahora, vámonos a la profundidad del corazón de Dios. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo puedo entender que Dios, y por eso dice, Dios nuestro Salvador? En las cartas pastorales, como Tito y Timoteo, dice Dios nuestro Salvador, el cual quiere. Ahí hay un deseo, Él lo quiere y eso concuerda, debe coincidir con mi deseo. Por eso yo debo de orar por los perdidos. Dios quiere, yo también. Y dice la Biblia que aparte de que Dios es creador, amén. Aparte de que Dios es sustentador, amén. Aparte de que Dios es juez, aparte de que Él es rey de ese reino del que estamos hablando, Dios es salvador. 5 veces en las cartas pastorales se le llama de esta manera a Dios. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. ¿Ya vieron cómo le llama el Espíritu Santo inspirando a Pablo a Dios? Nuestro Salvador. Capítulo 4, versículo 10, que estamos estudiando en esta carta. Capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Capítulo 1, versículo 3 de Tito. En las cartas pastorales que abarca también la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 3, ya vieron cómo le llama Pablo ahora en esta carta a Tito a Dios.
y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10 de Tito: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y finalmente en Tito capítulo 3, versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es curioso, yo sé que Dios es rey, soberano, sustentador, pero llama la atención que en estas cartas pastorales Pablo llama a Dios Dios Salvador. Hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y eso es consecuente con quién es Él. Es Dios Salvador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es consecuente con quien Él es. Él es Dios Salvador. Y lo dijo también el profeta Isaías de una forma impresionante en el capítulo 45, versículo 22. En el Antiguo Testamento, con este terminamos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Tengo entendido que un versículo parecido a este, si no es que este fue el que convirtió a Charles Spurgeon precisamente. Fíjate lo que dice el profeta en Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí. Qué tremenda predicación para un inconverso que en una iglesia escuches lo que Dios te está diciendo, mi amigo, porque no es mi palabra, es la palabra del Dios que te está hablando. Mírame a mí y sé salvo. Wow, qué tremendo. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Isaías capítulo 55, versículo 1, yo leo estas palabras: a todos los sedientos. Si hay algo que provoca estar sin Dios, es una sed, es un hambre brutal. Nada te va a llenar en esta vida, mi amigo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este es el Dios del Antiguo Testamento que constantemente desea que los hombres sean salvos. Ezequiel, para terminar, capítulo 18, versículo 23. Al profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 23. Fíjate qué hermoso. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quién hace esa pregunta? Dios. ¿Quiero yo, dice el Señor, la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y hasta aquí lo vamos a dejar. No, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios vengador, colérico, que solo es apaciguado por el amable y tierno amoroso de Jesucristo en el Nuevo Testamento. No, eso es equivocado. Aquí yo estoy viendo el corazón de Dios, su deseo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en el propósito eterno que hizo en Cristo, escogió solo a sus elegidos. Y aquí nos vamos a detener, porque aquí hay un típico, profundo misterio.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos, lo estoy leyendo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Si ese es su deseo, y ese también debe ser el mío para orar por los perdidos. Pero, ahí hay un pero. El propósito eterno que hizo en Cristo, escogió solo a sus elegidos y los llevó a Cristo. Y ahí me voy a detener para seguir profundizando en estos versículos. Yo le pido al Señor que nos permita trazar bien su palabra, de tal manera, hermanos, que en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar a un Dios deleitándose con la condenación de un impío. Pero vamos a ver algo impresionante. Aún ahí, Él recibe la gloria. Eso es impresionante. Lo vamos a estudiar, si el Señor permite, el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermanos, no vayan a creer que es por culpa de Dios que se pierden los perdidos. No. No, hermanos, no es culpa de Dios. Es tremendo este estudio de orar por los perdidos. Y en esta tarde vamos a orar, Padre, teniendo estas verdades delante de nuestros ojos. Cuántas gracias te debemos dar siempre, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Escogidos para ser santos e irreprensibles en este mundo. Este es un proceso que culminará cuando resucitemos y seamos despojados de este cuerpo caído. Amado Señor, es tan profunda tu palabra. Puedo, a través del capítulo 17 de Juan, acercarme a ese huerto agonizante, a donde el sudor caían con grandes gotas de sangre. Y puedo acercarme a escuchar esa conversación tan íntima, tan privada que Cristo tuvo con su Padre antes de ser arrestado. Y ahí escuchar a Cristo orar por sus escogidos. Y hoy, en ese cielo de gloria, lo sigue haciendo por ti. Ese sumo sacerdote sigue intercediendo por aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Señor, yo sí necesito que sigas intercediendo por mí ante el Padre, por mis debilidades, por mis pecados, por mi fragilidad. Amado sumo sacerdote celestial, gracias por interceder por mí. Hoy tú me pides que ore por los perdidos, porque ese es el deseo que también tú tienes. Amado Señor, ¿cuántos perdidos hay allá afuera? Como iglesia, que tengamos el firme propósito de estar en oración por aquellos perdidos.
los que no han respondido al Evangelio. No me corresponde a mí saber, preguntar, investigar si son o no escogidos por ti. No. Yo oro por ellos. Y eso coincide con el propósito, con tu deseo, Señor. Danos la sabiduría para seguir indagando en tu palabra, de tal manera que podamos tener paz y quietud de que tú eres soberano, que tú eres Dios, que nadie puede culparte por la incredulidad de los perdidos. No, Señor. Ayúdanos a entender en las Escrituras tu carácter, tu corazón, tu deseo. Hoy podemos orar por todos los hombres con la plena seguridad de que tal oración es buena y agradable delante de ti. Tú eres un Dios de misericordia y en eso debo confiar. Amado Padre Celestial, tú eres grande, eres sustentador, eres juez, eres creador y eres un Dios de salvación. Pero también eres Dios eterno, eterno. Y por eso te alabamos, cantando con nuestro corazón esta canción acerca de tu eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén.